paixão do argentino pela sua seleção é conhecida ao redor do planeta, e isso fica ainda mais claro na Copa do Mundo. Se ha calculado que hasta ahora, que no sé si el que más gastó son los argentinos, pero ¿por qué? Porque no les importa nada. Hay gente que va a ir a Qatar y se va a gastar 15.000, 20.000 dólares y por ahí no tiene una moto, un auto. Y lo podría comprar, pero prefieren ir a Qatar a ver a la selección. E existe um fator diferencial que é a garantia de uma festa incomparável, a união das barras bravas, das hinchadas e do povo num geral. Vos tenés que estar a soportar todo lo que se te ponga en tu camino, como vos dijiste, lluvia, noches sin dormir, incomodidad, hasta si se lleva incluso a los extremos violencia. O Peleja veio até Buenos Aires entender melhor o jeito de torcer do argentino e como isso faz a diferença para a sua seleção. Em cada país, em cada região do mundo, há costumes, crenças e cenas que constroem o esporte local. O futebol é cultura, e nessa série exclusiva do Peleja, eu vou me deslocar em cada episódio para te mostrar uma das suas tantas subculturas. Buenos Aires respira futebol, e não poderia ser diferente em uma cidade com essa quantidade absurda de clubes tão tradicionais e rivalidades tão acirradas. Mas nessa época do ano, enquanto a bola tá rolando no Catar, as ruas da capital argentina são tomadas por só duas cores, o azul e o branco da seleção. E agora eu vou conversar com Pepe Perreta, o cara que confecciona bandeiras para as principais hinchadas da Argentina. O cara é brabo e um dos grandes responsáveis pela festa visual da torcida durante a Copa. Las banderas que nosotros hacemos, ya gracias a Dios, del Mundial de Alemania, 2006 fue. Empezamos a pintar todas las banderas para todos los hinchas que viajaban a los mundiales. Para nosotros primero es un orgullo que una parte nuestra esté en cada mundial, en cada estadio, en cada ciudad. Y después, ¿qué es lo que la diferencia? Y es el folclore que tiene el argentino, que las banderas también son muy distintas. El mundial que se hizo en Brasil, un año antes viene la hinchada de Godoy Cruz con una propuesta de pintar un telón de 30 metros por 100 con la cara de Maradona, el Papa Francisco y Messi, que iba a ser para llevarlo al mundial. Iba a ser una locura. Todo país apaixonado por futebol tem as suas figuras que meio que representam um pouco o jeito de torcer de cada nação. Aqui na Argentina, eles têm esse cara. Mariano Jordan é um torcedor fanático do San Lorenzo, mas quando a seleção joga, o gordo ventilador, como é conhecido, vira o grande símbolo da torcida. O cara é uma figura. Canta, dança, sapateia, faz de tudo. Siempre va a todos lados siguiendo así. Porque gordo es cariñoso, no está discriminando, es gordo con cariño. Y ventilador porque yo revoleaba la remera así, pom, 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 pom. La remera la revoleaba así muy fuerte y me sacaba la remera y bailaba, entonces por eso me pusieron ventilador. El brasileño es muy pasional porque estuve con amigos brasileños jugando a la pelota y no quieren perder y son pasionales, sangre caliente como nosotros. Pero el argentino creo que da un plus más. Es como que se vuelve loco, 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 como más que un enamoramiento, es un éxtasis, ¿entendés? Argentina! O povo argentino é completamente maluco por sua seleção e por futebol. E essa paixão se reflete na procura por ingressos para jogos da Copa do Mundo no Catar. Segundo dados oficiais da FIFA, os argentinos lideram a procura por tickets. Se ha calculado que hasta ahora, que no sé si el que más gastó son los argentinos, pero ¿por qué? Porque no les importa nada. Quizás después cuando vuelven del mundial tienen que comer arroz, sin criticar, pero tienen que comer poquita comida porque se la juegan, porque van a eso, así, tienen el objetivo ahí. Quieren que sigo Argentina y después si no, como busco la comida de otra manera, porque se gastan lo que no tienen. Es muy, pero muy, muy, muy generoso y a veces está mal, porque quizás no controla. Vos tenés que controlar tu gasto. El argentino gasta todo por la selección. Hay gente que va a ir a Qatar y se va a gastar 15.000, 20.000 dólares y por ahí no tiene una moto, un auto.
y lo podría comprar, pero prefieren ir a Qatar a ver a la selección. Es algo que no se puede explicar. El sentimiento de un argentino hacia el fútbol y hacia la camiseta es inexplicable. Hay un término que se usa en la Argentina no solamente para el fútbol, sino para otras cosas, por ejemplo, para ir a ver a bandas de música, que se llama la cultura del aguante, que es como vos tenés que estar a soportar todo lo que se te ponga en tu camino, como vos dijiste, lluvia, noches sin dormir, incomodidad, hasta si se lleva incluso a los extremos violencia, en favor de tu equipo o en favor de tu selección. Dos grandes responsáveis pela violência e a sensação de insegurança no futebol argentino são as barras bravas. Com forte poder de influência que extrapola as arquibancadas, as torcidas organizadas argentinas têm um jeito muito peculiar de torcer e também de intimidar. Mas durante a Copa do Mundo, elas já chegaram a selar uma paz temporária e se unem por uma causa maior: a seleção argentina. Aí, você consegue imaginar uma trégua entre as torcidas organizadas brasileiras em nome da nossa seleção? En 2010 se intenta hacer una especie de acuerdo entre un número importante de barra bravas en Argentina. El líder, la persona que piensa todo esto es el líder de la barra brava de Independiente, se llama Bebote Álvarez. Él arma esto que se llama Hinchadas Unidas Argentinas, que él junta a este grupo de barra bravas de distintos clubes a apoyar a la Argentina y también a llevar lo que son los bombos, los platillos, las trompetas a Sudáfrica 2010. Eso no tiene un buen desenlace, terminan muy tensas las cosas después de eso, que ya de por sí era bastante polémico. Y bueno, ese proyecto no prospera obviamente para lo que terminan siendo los demás mundiales. As barras podem até não se organizarem mais em torno da seleção, mas o estilo de vibrar, cantar e apoiar dessa galera ficou enraizado no torcedor argentino comum. E essa paixão nasce em 1986, no bicampeonato mundial que a Argentina conquista no México. Aquela Copa lá com a mão de Deus do Maradona, sabe? Maradona es el que inculcó la pasión sobre la celeste y blanca. Y haberlo sacado campeón en el 86 para nuestra generación fue una locura, fue mamar el fútbol y querer ser Maradona. No teníamos un superhéroe, el superhéroe era Maradona para nosotros. Volveremos a ser campeones, como en el 86. Con Maradona arrancó un amor muy especial por Argentina. Después pasaron los años y bueno, vinieron otros grandes jugadores. Pero gracias a Dios no tuvo que pasar 100 años. Pasaron del 86 hasta acá, menos de 40 años y ya surgió otro Messi, que no quiero comparar. Y Messi creo que es como la continuidad de Maradona. Yo critiqué mucho a Messi, acá, vení, acá. Yo critiqué mucho a Messi, como tengo amigos conocidos en Brasil que han criticado a Neymar. Depois de um longo período de desconfiança do povo argentino em relação ao Messi, o craque finalmente caiu nas graças da torcida, que abraçou o cara e passou a encarar ele como um ídolo e grande símbolo e líder da seleção também. Essa mudança rolou principalmente depois da conquista da Copa América em cima do Brasil, em pleno Maracanã em 2021. Hemos pintado muchos murales de Maradona. Y bueno, y hoy están pidiendo también, obviamente, a Messi. Y si se llega a consagrar en Qatar Messi, bueno, también va a ser una locura. Argentina pintada de Maradona y Messi. Agora que eu já ganhei a confiança dos irmãos, chegou a hora de fazer aquela pergunta proibida aqui em Buenos Aires. Um argentino prefere que o seu time seja campeão da Libertadores ou que a seleção fature o tri no Qatar? No, girate. Son of a bitch, hijo de puta. Ah, filo de putana. Ay, no sé. Y ahora me cagaste. O Argentina campeón de Qatar, porque bueno, es el país, es... Ahí nomás, ahí las dos cosas. Yo lo único que quiero es que Argentina sea campeón por Messi. Y bueno, que mira al cielo, que Dios lo va a estar abrazando y trayendo la Copa a la Argentina, los dos juntos. Esto. Cuando en un programa de fútbol, en ATC, que es la TV pública, el conductor dice hay una sorpresa, va a venir alguien y viene Maradona. Me puse a llorar, me temblaron las piernas y me bajó la presión. Y lo abracé así y me puse a llorar y le toqué el brazo y ahí en esa época te dejaban tocarlo, Diego, y lo abracé y le di un beso. Y ahora que me acuerdo que se cumplen 2 años que falleció Diego y bueno, se lo extraña mucho Diego como ustedes con Pelé, ¿no? El día que parta, ojalá que viva mucho más. Mis respetos a Pelé, lo admiro muchísimo. Gostou desse Subculturas? Para onde a gente tem que ir nos próximos episódios?
Conta pra gente nos comentários, também deixa o seu like para fortalecer, se inscreve no Peleja se você não é inscrito e lógico, né? Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Valeu, tamo junto!